Buenas tardes y bienvenidos a una emisión más de Generando Valor. El día de hoy tengo el gusto de compartir el espacio con un amigo y colega experto en la materia fiscal, el contador Luis Domínguez. Bienvenido, amigo. Muchas gracias, Noemí. Un gusto estar por aquí. Gracias al colegio, gracias a ti y pues a la orden. Bueno, el día de hoy vamos a comentar un tema que ha causado mucha controversia, el régimen simplificado de confianza. Este régimen que se publicó el pasado 12 de noviembre en la miscelánea fiscal para 2022 y entra en vigor a partir del 1 de enero. Amigo, coméntanos, ¿qué es el famoso régimen simplificado de confianza? Pues ya entra el 1 de enero, o sea, ya está a nada. Pues como bien comentas, desde mediados de año se vino platicando de las reformas que se iban a venir. De hecho, han sido un poquito más notorias para este año. Junto con estas reformas viene este régimen RECICO, es régimen simplificado de confianza. Pues ¿qué es? En la exposición de motivos, primero que nada, ¿qué es lo que nos dice la autoridad? ¿Sabes qué? Ocupo que se amplíe un poquito la base de contribuyentes, que no siempre sigan contribuyendo los mismos. Entonces, con este régimen de confianza se pretende, vamos a ver un poquito más adelante, pero las tasas impositivas son bajas. ¿Para qué? Para que sea atractivo para cierto mercado que no está dentro de. Entonces, en esta exposición de motivos es que haya más personas que tributen en este régimen y aparte disminuir un poquito la carga administrativa. Esta carga administrativa que, bueno, lo vamos a platicar también un poquito más adelante, es el contribuyente se le hace un poquito complicado todo el proceso del pago de impuestos. Entonces, este régimen se hizo un poquito más amigable para los contribuyentes. Entonces, el RECICO es un régimen fiscal que va directo tanto a personas físicas como personas morales, en el cual se van a dar ciertas facilidades y se va a dar una tasa impositiva muy baja para que se animen los contribuyentes que no están o que puedan acceder a este régimen a que entren en él. Ok, y revisando datos estadísticos, el régimen simplificado de confianza abarca el 82% de las personas físicas que no son asalariados. Esto quiere decir que un gran número de contribuyentes puede estar dentro del régimen, pero en particular, ¿quién sí puede aplicar aquí adentro? Ok. En este régimen es tanto para personas físicas como para personas morales. Obviamente una persona física debe de cumplir con ciertos requisitos. Uno de los requisitos es que no sea socio de una sociedad o un miembro de una asociación. Entonces, pues, ¿qué es esto? Oye, pues es para personas que van a tributar exclusivamente en esto. También estas personas físicas no deben de tener partes relacionadas. Entonces, si ya ellos tienen una estructura de pertenecer a una empresa y pertenecer en otra o tener el control en otra, ya no pueden tributar en este régimen. ¿Qué personas también pueden entrar aquí? Principalmente del régimen de arrendamiento, del régimen empresarial y del régimen profesional. Personas morales también con ciertos requisitos. Una es el tope de los ingresos, que lo vamos a ver también un poquito más adelante. Pero en específico, contestando tu pregunta, podemos entrar personas físicas y podemos entrar personas morales. Y ya vamos a ir viendo quiénes sí y quiénes no entramos. Ok, habría que recordar que en el año 2014 se creó el régimen de incorporación fiscal para sustituir al régimen de pequeños contribuyentes. El objetivo de este era incluir a todas las personas que estaban en la informalidad, que es uno de los objetivos que tiene RECICO para 2022. Ante todo esto, la pregunta es, ¿qué pasa conmigo si soy régimen de incorporación fiscal a partir de enero 2022? Correcto. Mira, como bien lo comentas, Noemí, siempre hay como un régimen que es bondadoso, que es para esa parte de los contribuyentes que tal vez no tienen muchos ingresos. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la autoridad? Pues ha creado diversos regímenes. Entonces, estos regímenes han ido sustituyendo uno a otro.
Ahorita el régimen el RIF, el famoso RIF, régimen de incorporación fiscal, prácticamente va a desaparecer. Pero hay una limitante. Si tú tuviste un RIF antes del 31 de agosto del 2021, vas a optar por seguir en él hasta que se agoten los 10 años que es de este régimen, o puedes optar por cambiarte al régimen de confianza. Entonces, ahí tú vas a decidir si te quedas en el que estás, en el RIF, o si te vas al régimen de confianza. Pero, si tú creaste un RIF el 1 de septiembre o el 30 de diciembre, de noviembre, vas a disfrutar el resto de este año siendo un RIF, pero ya no vas a poder continuar en el 2022 con el régimen de incorporación fiscal. Entonces desaparece ahí. Ok, y otro tema que también ha causado mucha inquietud es sobre el régimen de agricultura de personas físicas, porque en este régimen teníamos una exención padrísima de arriba de 1.300.000 para personas físicas. Muchos contribuyentes dedicados a esta actividad, inclusive también como contadores, aprovechábamos este margen para hacer pequeñas estrategias. Entonces, a partir de enero, ¿vamos a poder seguirlo utilizando o desaparece el régimen de agricultura? Ahí es muy buena pregunta. El régimen de agricultura continúa, pero para personas físicas es donde ya desaparece. De hecho, toda esta fracción se elimina de la ley. Ya las personas que estaban en este régimen, las personas físicas en el régimen de agricultura, van a tener que pasar al régimen de incorporación, al régimen de confianza. Aquí, pues sí perderían el beneficio de más o menos el 1.300.000, 1.500.000, pero van a tener también una exención, que van a ser 900,000 pesos. Entonces, sí se pierde parte de la exención, pero pues se gana en esta parte. Sí van a tener ese perjuicio, pero pues bueno, ya con esto que salió al último, que tienen cierta exención, ya no lo van a resentir tanto. Personas morales del régimen de agricultura, ellos sí continúan. Bueno, y estaba escuchando a la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, que dentro de la miscelánea fiscal para 2022 tenemos 3 grandes ejes, que es el no incrementar los impuestos, combatir la evasión y la simplificación administrativa. Esta última fue una promesa hecha por el presidente Andrés Manuel López Obrador con los empresarios. Ante esto, y siendo el régimen simplificado de confianza parte muy importante de la miscelánea fiscal para 2022, ¿cómo va a pagar impuestos el régimen? Mira, es un punto muy, muy importante el que tocas. Realmente no va a haber aumento de tasas, no va a haber aumento de impuestos. De hecho, va a haber una fiscalización mucho mayor. Ha habido, fuera un poquito del régimen de confianza, ha habido pues muchas modificaciones. Hemos visto en precios de transferencia, hemos visto mayores informativas. Están fiscalizando un poquito más. Entonces, para poder cumplir esa promesa que hizo a los empresarios, pues tuvo que voltear a ver la fiscalización. Entonces, lamentablemente vamos a empezar a ver el 2022, yo creo que un movimiento mucho mayor en cuanto a fiscalización, o sea, en SAT, IMSS, Infonavit, yo creo que va a haber mucho movimiento en este sentido. ¿Por qué lo hacen? Pues realmente puede ser que haya contribuyentes que no sean congruentes con el pago de sus impuestos, pero también se van a ver afectados contribuyentes que sí cumplen con el pago de sus impuestos. A esto, tu pregunta es ¿cómo se va a pagar el impuesto en el régimen de confianza? Pues realmente yo lo veo muy atractivo. ¿Por qué? Ahorita una persona física, vamos a suponer una persona física de actividad empresarial, paga impuestos mediante una tarifa. Y es los ingresos menos los gastos sobre su utilidad. Y normalmente esa tarifa pues puede ser hasta el 35% de impuesto. ¿Qué es lo que pasa aquí en régimen de confianza? Aquí en el régimen de confianza la tasa es del 1%
hasta el 2.5%. ¿Qué es lo que dependerá de que nos aplican ya sea una tasa u otra? Los ingresos que tengamos. Entonces vamos a suponer, y no es sobre utilidad, es sobre los ingresos totales. Vamos a suponer, Noemi, que tú tienes en el mes, yo sé que ganas más, pero bueno, vamos a suponer que tienes 1,000,000 de pesos, ganas en el mes. En el mes tú te vas a topar con una tarifa 1.5%. Si tú le aplicas el 1.5%, es una cantidad muy baja. Si tú te vas con ese mismo 1,000,000 de pesos al régimen empresarial de personas físicas, es una tasa muy alta. Esto, ojo, solo en ISR. He escuchado muchos comentarios acerca de, oye, pues si ya voy a pagar tan poco impuesto, pues ya no me conviene tanto llevar contabilidad, o ya no me conviene tener contador. Tener contador, ándale. Ese comentario un poco desafortunado que hicieron por ahí alguna persona de la autoridad. Pues realmente la contabilidad no se hizo para el pago de impuestos, o sea, es una parte de los impuestos de nuestra contabilidad. Entonces, realmente el tener una contabilidad, de dar a conocer razones financieras, el hacer un costeo, el determinar, me voy más simple, el determinar una PTU, el llevar una nómina, el timbrado, el famoso timbrado que va a entrar. Claro, carta aporte. Carta aporte, entonces yo creo que fue un comentario un poquito desafortunado, pero bueno, o sea, se viene mucha información, lo decías muy bien hace rato, o sea, realmente todos los ejes con los que está trabajando el SAT, creo que tecnológicamente está trabajando muy bien. Y me voy todavía más atrás, ¿con qué empezó? Empezó con el CFDI, ¿no? Empezó con el CFDI, se fue al buzón tributario, se fue a la contabilidad electrónica, revisiones electrónicas, entonces todas las reformas que entraron. Entonces, yo creo que bueno, se ocupa un contador, pero más que nunca ahorita. Yo creo que hasta el contador ocupa un contador, más que nada. Sí, de hecho, me parece un tanto contradictorio de parte de la autoridad que te diga que no vas a ocupar contador, pero sí te esté exigiendo el tema del IVA, el IEPS, los FDIs, contabilidad electrónica. Entonces, definitivamente va más allá de solo el ISR. Es correcto. ¿Qué tasas, desde qué tasa a qué tasa está manejando? Mira, más o menos te comento, es las personas que al mes van a tener ingresos, de 25,000 pesos hasta 49,900, se le va a aplicar una tasa del 1%. Entonces es una cantidad muy baja, es muy atractiva. Las personas que tienen hasta 50,000 pesos, se les va a aplicar el 1.10. Las personas que tienen hasta 83,333, se les va a aplicar una tasa de ISR de 1.50. Hasta 208,333, el 2%, y hasta los 3,500,000 pesos, que es el tope. De hecho, bueno, lo iba a mencionar ahorita, pero el estar el que hayan creado un régimen de confianza es para personas que no tengan tanto ingreso. Entonces, por eso se topa a los 3,500,000 para personas físicas. Vamos a ver ahorita el límite para las personas morales. Las personas que tengan hasta 3,500,000 y más de 208,333 pagarán impuestos de 2.50%. Es muy atractivo, Noemí. O sea, realmente para renta, yo les he comentado, si tú llevas un control, sigue manteniendo tu contabilidad, sigue manteniendo tus gastos, tus estados financieros sanos, pues realmente vas a tener un beneficio grande en ISR y vas a poder controlar tu IVA o tu IEPS en su caso. Entonces, es atractivo, las tasas son atractivas y pues yo creo que hay que valorar si encajamos o no. Pero genera mucha duda porque también hacen el comentario los contribuyentes de que no van a necesitar deducciones o de que no importa el tema de las deducciones. Algo que yo veo totalmente fuera de, porque ¿qué pasa con los contribuyentes que llevan IEPS o que pagan IVA? ¿Cómo manejarían esa parte entonces? Sí. Este régimen para el cálculo del ISR no ocupa las deducciones. No es que no las debamos de tener o no debemos o no estamos obligados a tenerlas o a pedir nuestros FDI, no. O sea,
para calcular el ISR en este régimen no ocupas las deducciones. Entonces, a veces la información que nos han dado puede confundir al contribuyente. Entonces es no que no las haga o no que no pidas FDI o que cuides que no cuides la deducibilidad de un gasto. Debes de cuidarlo. Aquí es solo para el cálculo de este impuesto no vamos a ocupar las deducciones. Pero tú tienes un mundo fiscal fuera de ISR que las ocupas totalmente. Bien lo comentaste, Noemí. IVA, IEPS. Entonces, y vamos a ver también más adelante las obligaciones para estar en este régimen es tienes que pedir CFDI para tus gastos y tienes que otorgar CFDI para tus ingresos. Claro, sí, pero tienden a confundir mucho. Yo lo veo, por ejemplo, en el despacho con algunos clientes que sí comentan esta parte pero es que ya el próximo año no voy a ocupar facturas y te toca, es cuando entra el contador a traducirles toda la resolución o explicarles el tema de cómo debe de manejarse. Es correcto. En las tasas que comentas, ¿utilizó el SAT algún parámetro? Porque yo he estado buscando y, bueno, he estado leyendo la miscelánea y no encontré en qué se basó. Y creo que no están considerando que no todos los contribuyentes tienen la misma situación en cuanto a la zona, por ejemplo, del país donde vives. No podemos comparar el costo de vida en el norte con el del centro o inclusive en el del sur. Correcto. También la actividad que realizan. Entonces, exacto. ¿En qué se basó el SAT para poner estas tasas? Mira, sinceramente, en la exposición de motivos, como lo hablábamos, uno es el ampliar la base de tributación. Dos, era simplificar el costo administrativo que tiene el manejar o el pago de impuesto para contribuyentes que no tienen tal vez el recurso o la infraestructura para llevar la contabilidad tal cual o determinar el pago tal cual. Pero tal cual tu pregunta que me haces ahorita de en qué se basó para utilizar estas tasas tan bajas 1 a 2.5, la verdad yo tampoco he encontrado. No he encontrado así, ¿sabes qué me basé? Actué con base en esto para determinar. No, o sea, realmente yo lo veo en el sentido, hay contribuyentes que no, aunque tengan más ingresos, menos ingresos, están acostumbrados a no pagar el impuesto. Sabes que es una obligación constitucional y todos tenemos que pagar. O sea, eso está establecido en ley y éticamente pues es lo correcto. Uh-huh. Y hay contribuyentes que no lo hacen, se generan pérdidas, hay algunos factores o estrategias que se realizan. Y en este régimen de confianza, todos pagarían siempre ISR. Me pagarías un 1%, tal vez de 10,000, de 20,000 o no sé, de 20,000 pesos, pero siempre pagarías. Entonces, como que le apostó bueno, vamos a recaudar, aunque sea poco, pero vamos a recaudar. Entonces, sí no te tengo una respuesta a qué parámetros utilizó para esas tasas, pero sí yo creo que le apuesta mucho a que muchas personas vayan al régimen de confianza y aparte, ya estando ahí vas a pagar, siempre vas a pagar, poco pero vas a pagar. A diferencia del régimen de incorporación fiscal, por ejemplo, que el primer año te perdonaban el 100% del ISR. Así es. Bueno, pues vamos a ir a un corte, regresamos en un momento, no se despeguen de la computadora. Porque está... Gracias.
Bueno, ya estamos de vuelta. Ahora vamos a tocar el tema de las obligaciones que se adquieren al ser régimen simplificado de confianza. ¿Nos puedes comentar, contador, qué obligaciones tenemos al ser reciclo? Sí, mira, fiscalmente, ya cuando estemos, bueno, las personas que ingresan al régimen de confianza, hablando de personas físicas, personas morales, están obligados a presentar igual pagos provisionales mensuales, pagos mensuales, perdón, pagos y declaración anual. De esa pues no se salvan. Cuando ingresen, deben de tener el buzón tributario activado. Esa es otra de las obligaciones. Algo que te comentaba también importante y que mencionaba respecto a las deducciones o los gastos, es cierto que no los considera para el pago del impuesto, pero es una obligación que nos marca que siempre debes de pedir CFDI de gastos y debes de expedir CFDI a tus clientes. ¿Por qué lo hace? Imagínate, tanto trabajo que se ha hecho y tantos esfuerzos que ha hecho el SAT para tener los FDI, para tener la facturación electrónica, para amarrar, para hacer sus cruces, como para que les dijera, oye, no te considero los gastos, entonces no me factures, no. Dice, para el cálculo no te considero, pero tú estás obligado a todos tus gastos pedir tu comprobante fiscal y a tu cliente siempre le tienes que dar este comprobante fiscal también. Hay también aquí un punto importante. Si tú eres del régimen de confianza y tienes nómina, tienes empleados, tienes que presentar los CFDI de tus empleados y aparte les tienes que retener su ISR de forma normal. No es porque yo me cambio a régimen de confianza y debe ser más simplificado como dijeron las autoridades y no voy a ocupar mayor ciencia. No, si tienes nómina es igualito lo que tienes que hacer. Tienes que retenerles el impuesto, tienes que calcularles el ISR y tienes que enterarlo a las autoridades. Igual, laboralmente todo sigue igual. O sea, la determinación de PTU, tú le tienes que presentar pagar los impuestos, ver cuáles son sus ingresos grabados, cuáles son sus ingresos exentos. Entonces, a dónde voy, pues no va a ser tan fácil, o sea, como decían, como lo plantean, o sea, no vas a ocupar mayor asesoría, pues claro que sí, se viene muchísima asesoría en este sentido. ¿Qué más? Pues algo lo que busca también para que goces de estos beneficios es estar al corriente. Entonces, tienes que estar al corriente en todas tus obligaciones fiscales. Ahí deben de cuidar mucho y también deben de saber a dónde ingresar las personas que estén en este régimen en el próximo 1 de enero, a saber qué obligaciones tienen y dónde checar cuál es, si tu opinión de cumplimiento, el famoso D3, es positivo o es negativo. Entonces, deben de cuidar esa parte porque es una de las causales de que puedas salir de este régimen, el no cumplir con tus obligaciones fiscales. ¿Cuál otra? Pues no estar en las famosas listas del 69B. Es otra de las partes que ha trabajado sinceramente muy muy bien el SAT en cuanto a buscar quién está tal vez entrando en caminos escabrosos, pero bueno, debes de cuidarte de estar realizando algunas actividades que estén fuera de la legalidad que te puedan ingresar a esta lista del 69B. Entonces las obligaciones son estas y permanecer con los 3.500.000 pesos de ingresos. Eso no es como tal una obligación fiscal, pero para que sigas perteneciendo a este régimen, si rebasas esos 3.500.000 pesos, es cuando también puedes quedar fuera de este régimen. Ok, ¿algún punto importante en cuanto a personas morales? De personas morales casi no hemos comentado. ¿Ellos cómo tributan? Ok, las personas morales, uno de los puntos más importantes es que no deben de tener más de 35 millones de ingresos en el ejercicio inmediato anterior. Si tuviste más de estos 35 millones, no puedes estar en este régimen fiscal. Entonces debemos de checar cuántos ingresos tuvimos en este ejercicio para ver si podemos optar o no. Uno de los puntos también más importantes que yo veo en personas morales es el hecho de que en personas morales nosotros deducimos el costo de ventas.
El costo de ventas, pues ya sabemos, hasta que no vendemos el producto, podemos deducirnos esa adquisición que tuvimos. No, aquí una ventaja muy grande que yo le veo es, nos van a dejar deducir las compras efectivamente pagadas. Entonces yo tengo mis ingresos y compré y efectivamente pagué mercancía. Entonces toda esa mercancía que yo pagué ya la puedo deducir. No me voy a esperar a la venta del producto para poder deducirla. Entonces yo creo que esta parte pues es buenísima. A mí me llamó mucho la atención porque pues ahora sí, no te la vas a estar jugando a, ¿sabes qué? Adquirí pero no, pues no la vendí y ya la estoy deduciendo, no. Aquí en este régimen de personas morales ya se está realizando. Otra de las ventajas que yo veo en personas morales, y esta es muy buena, ya ven que tenemos tasas de depreciación. Tenemos ciertas tasas que es por ejemplo, en equipo de transporte, en mobiliario, van perdiendo su valor con el paso del tiempo, entonces la autoridad nos deja deducirlas un porcentaje durante X número de años. Entonces, en este régimen, un tipo de incentivo, pudiéramos decirlo, es que aumentan algunas de estas tasas. Como ejemplo, ¿qué te pongo? Por ejemplo, el equipo de cómputo, que se deprecia que al 30%. Anual. Entonces ya se va a poder depreciar en 2 años, va a ser al 50%. El mobiliario y equipo de oficina, que se deprecia al 10%, ya se va a poder depreciar, si no mal recuerdo, es al 30%. Entonces suben las tasas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues que aumenta un poquito mis gastos. Entonces voy a tener un poquito más de deducciones autorizadas para este régimen. Aquí no existen, para que no nos confundamos. En personas morales no nos van a aplicar la tasa del 1%, 1.10, no. Personas morales sigue exactamente igual. Lo que cambia es que va a ser por flujo de efectivo. Entonces mis ingresos menos mis gastos. Ya hablamos de qué gastos podemos realizar, que es una ventaja a pertenecer nada más en el título 2. Entonces ya ahora sí, sobre mi utilidad, ahora sí le voy a aplicar la tasa del 30%. Aquí no nos confundamos de quererle, no me imagino una moral que le apliquen el 1%, no. Esas tasas tan beneficiosas que se ven solo aplican para las personas físicas. Y pues, de personas morales, pues es lo que te podría decir. Deben de cuidar mucho también qué mejor que una persona moral tenga más de 35 millones. Si tiene los 35 millones, pues saldría en automático del régimen fiscal. No te había comentado también cuáles son las cómo puede salir expulsado una persona de este régimen. Si en automático tú ya tienes los 3.500.000 siendo una persona física de ingresos, vas a salir de este régimen. Entonces, ya no puedo ingresar, sí puedes ingresar. Si fue nada más por esta razón, te tienes que esperar al siguiente año. Yo siempre digo, pues no esperes a tener menos, qué mejor que tengas más y pues vamos a ver fiscalmente en qué régimen vas a estar. Pero si no los llegas a superar y vuelves a bajar de 3.500.000, puedes volver a ingresar a este régimen. ¿Cuándo es cuando no puedes ingresar, Noemí, a este régimen? Es cuando dejas de cumplir las obligaciones, pero fiscales. Entonces, si dejaste de presentar declaraciones, aquí nos hablan de 3 pagos mensuales, por ejemplo, sean consecutivos o sean o no consecutivos, en automático sales del régimen. Si no presentas tu declaración anual, sales del régimen. Entonces se deja también un poquito ambiguo porque dice, en general, si no cumples con tus obligaciones fiscales, sales del régimen. Por eso les hablaba mucho de que cuiden mucho esta opinión de cumplimiento, esta de 32, porque pudiéramos salir del régimen fiscal. Sí, es inclusive más estricto que el régimen anterior en cuanto a ser expulsados del régimen. Así es. Sí, yo creo que lo hacen también al verse beneficiados con unas tasas impositivas, pues consideramos que son bajas, pues dice, oye, pues yo te hago que pagues poco, pero tú me tienes que responder pues, cumpliendo con tus obligaciones fiscales. Yo me acuerdo, salvo lo que tú me digas, creo que tú eres más grande, que había régimen de incorporación fiscal que salían del límite de los ingresos.
y no lo sacaba la autoridad. A mí me tocó ver a uno que sacó, pero muchos como que no, y seguían, y el próximo año seguían. Sí. Quiero pensar, o por cómo va avanzando también la tecnología y todos los esfuerzos que ha hecho el SAT en ese sentido, pues que tal vez van a prestar un poquito más de atención cuando salgan de este régimen, pues no sé si se vayan a salir en automático, no sé qué vaya a pasar. Sí, te daban más margen de error o de pasarte. Exacto. Bueno, y después de lo platicado ahorita, de lo que has analizado de este tema, no solo en el programa, sino también en las reuniones o cursos del colegio, ¿tú crees que es conveniente cambiarse al régimen de confianza? Mira, tendríamos que evaluar cada uno de los casos. No hace mucho hicimos un ejercicio en el que comparábamos un mismo contribuyente que tenía los mismos ingresos en actividad empresarial y los mismos ingresos en una simulación de los ingresos que tendría en el régimen de confianza. Entonces, siempre era más beneficioso el régimen de confianza. ¿Qué teníamos que hacer? Hacer que la actividad empresarial bajara su utilidad. Entonces, si bajaba su utilidad, se iba comparando con el régimen de confianza. Yo te digo que tenemos que evaluar cada cliente porque hay ciertos giros o ciertos clientes que no es una gasolinería, no sé, en general, que pueden tener una utilidad muy pequeña. Entonces, si tienes una utilidad muy pequeña, es muy probable que si te cambias al régimen de confianza, puedas aumentar tus impuestos, o sea, que te salga al contrario. Entonces, y puede ser que una persona que siempre, hay empresas que tienen hasta el 60, 70% de utilidad, pues claro que te va a convenir cambiarte al régimen de confianza. Entonces, pues mi respuesta es, tenemos que evaluar de forma muy particular con cada de nuestros clientes o quienes se nos acerque para ver su situación en específico. Ya viendo, pues es la recomendación que nosotros le pudiéramos dar. Sí, asesorarnos o que se asesoren siempre con un contador colegiado de preferencia. Es correcto, que se acerquen aquí a su colegio. Ajá, y valorar si realmente habría un beneficio al cambiarte al régimen. Es correcto, Noemí. Bueno, algo que quieras decirnos a manera de conclusión. Pues, hay que acercarse, como dices, a su contador, hay que acercarse aquí al colegio de contadores. Es un tema amplio que no podemos ver aquí en tan breve tiempo. Debemos de tener en cuenta cuáles son las obligaciones, en qué situación podemos ingresar a este régimen, en cuál no. Si somos socios de una empresa, entonces podemos ingresar, ¿no? Pero sabes que esa empresa no tiene movimiento, entonces ¿qué tendrías que hacer? Ocupamos toda esa asesoría. Y ya cuando estemos dentro, ¿qué obligaciones tenemos? ¿Cómo se paga el impuesto? ¿Mediante qué plataforma? En la página del SAT. Se viene mucha información y se van a venir muchas reglas, Noemí, que pues se va a estar modificando, pero pues va a ser para siempre que llega algo nuevo, un régimen, un impuesto, pues siempre cuando entramos empezamos a ver ahí tanto la autoridad como nosotros empezamos a ver tal vez las limitantes, las fallas, las complicaciones. Entonces esto va a ser continuo en el transcurso del próximo año, pues va a seguir habiendo modificaciones y vamos a ir detectando ciertos detalles que se van a tener que pulir. Claro, sí, definitivamente la autoridad se hace llegar cada vez de más recursos y de más medios de fiscalización. Por eso es muy importante que estemos bien asesorados y bien enterados de lo que se viene. Entonces, no se pierdan los eventos de nuestro colegio, nuestros cursos y las actividades que tenemos. Amigo, pues yo creo que de mi parte eso sería todo. Muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ti, Noemí, gracias al colegio, encantado aquí de estar. Y pues bueno, es un tema atractivo. Y pues por aquí estamos, cuando se ofrezca, por aquí estamos. Claro, habrá que seguirlo analizando. Gracias. Gracias.